Y tenemos a Moya con nosotros, como sabéis, y pues nada, nos va a hablar de cómo dinamizar comunidades virtuales. Y sin más preámbulo, Eva, cuando quieras, pues ya puedes empezar. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla para poner la presentación y a ver, vamos a ver. Vale. Yo creo que me la estáis viendo, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Y si hago así, a ver. Si hago así, la veis, ¿no? Perfecto, porque a mí ya se me ha desplegado en las dos pantallas, pero os sigo viendo por aquí. Vale, pues bueno, lo que decimos todos los años, yo voy a ir llevando un poquito, pues paso a paso, cómo hacer estas dinamizaciones, ¿vale? Este año he introducido un pequeño cambio para adaptarlo más a lo que sería a lo mejor vuestro trabajo final relacionado con redes sociales y luego, si os parece, pues ya me podéis brear a preguntas, todas las que queráis y más, y espero poder resolverlas. ¿Os parece? Entonces, si queréis, pues empezamos ya, ¿no? Yo, con respecto a esta asignatura, me gusta decir que intentamos volver a las marcas como más sociales, ¿no? Aunque siempre se está diciendo, lo leemos en un montón de blogs, lo encontramos siempre pues en pequeños tips de cómo hacer con tu comunidad. Al final, a pesar de todo, yo sigo haciendo barridos de la comunicación de las marcas o incluso de las pymes, ¿no? Aunque aquí hablemos en un momento determinado de marcas grandes, también esto sirve para una pequeña empresa, ¿vale? Como una gestoría, lo que vosotros vayáis a realizar, ¿no? Al final terminan siendo excesivamente comunicativas respecto a lo suyo, ¿no? Y falta lo más importante, que no paro de decir una y otra vez, que es el diálogo. Es decir, si queremos que una marca sea social, o sí tiene que dialogar. Entonces, no vale solo con generar ese marketing de contenidos que parece muy atractivo, sino que hay que reforzar el engagement famoso escuchando de verdad, ¿no? Entonces, en términos generales, yo siempre pongo un poco este libro que creo que resume muy bien dónde estamos, aunque ya tiene bastantes años, pero en el fondo seguimos con esta tendencia y cada vez más. Yo creo, seguramente me confirmaréis como consumidores, yo también, que estamos hartos de la publicidad. Por muy atractiva que sea, por en un momento determinado una campaña muy estupenda que nos pueda parecer, incluso a lo mejor en un momento visualizamos una publicidad, nos parece atractiva, pero ya no queremos estar viéndola una y otra vez, ¿vale? Y luego resulta como muy invasiva y eso lo vemos en cualquier web hoy en día, que no paran de saltarnos pop-ups, banners por todas las esquinas, ¿no? Y que, bueno, es la única manera que ahora mismo tiene una parte del sector de Internet de financiarse, pero sí que es cierto que al consumidor le agota, ¿no? Y al final acabamos pues creándonos los adblocks y todo tipo de aplicaciones para procurar ver la menor cantidad de publicidad, ¿no? Para que el contenido se nos haga fácil y cómodo de leer, ¿no? De hecho, haciendo la broma, volveremos a los libros, ¿ya? Porque será la única forma de leer algo sin meterte un anuncio por en medio y que tenga el argumento un poco de coherencia, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que es cierto que como hablamos muchas veces del prosumer, que aunque también sigue siendo un término que se acuñó hace tiempo, sigue a día de hoy muy vigente y cada vez más. El prosumer es ese consumidor totalmente informado, ¿no? Que somos nosotros cuando lo que hacemos es que antes de comprar algo revisamos toda la documentación que pueda haber. Vamos a blogs, vamos a webs, miramos los comentarios, es decir, antes nos íbamos a la tienda y nos fiábamos un poco del vendedor, ¿no? De lo que nos decía, aunque sabíamos que el vendedor nos quería vender, pero le pedíamos múltiples opciones, que hiciera comparativas. Pero a día de hoy, normalmente, el consumidor cuando llega a la tienda física, y ya no te digo si la tienda es online,
pues ha hecho su propio barrido de información, ¿no? Su propia búsqueda, y la marca no ha podido participar demasiado en ayudar a ese consumidor, asesorarle si su producto puede ser interesante o no para él, ¿no? Entonces, los social media lo que están permitiendo es una forma de darse a ver sin ser excesivamente invasiva, pero que también permite que la marca pueda informar a su consumidor de cuáles son los aspectos más interesantes respecto a ese producto o servicio que está poniendo bueno, pues en su cartera, ¿no? Que pone a la venta, ¿no? Como estamos diciendo que las viejas tácticas de publicidad ya no son útiles, sí que es cierto que en los últimos años, o en los últimos, y especialmente en los últimos meses, cada vez más las marcas, como necesitan volverse sociales y aunque utilizan a los community managers para poder acercarse al consumidor, son conscientes de que no dejan de ser una entidad abstracta, porque al final tú te puedes relacionar con Coca-Cola y Coca-Cola se puede relacionar contigo, pero tienes la sensación de que es un constructo abstracto el que te está hablando, aunque sabes que es el community manager que está detrás, ¿no? Al final, esa marca como tal es difícil que consiga toda la personalización que se está buscando o que se observa que es la que realmente tiene retorno, ¿no? Y en ese sentido, por eso están calando también los influencers, porque el fenómeno del influencer, que en un momento determinado representa a una marca o la evangeliza, aunque no sea constantemente, sí permite hacer sentir al consumidor, ¿no? A los que estamos en el otro lado, que eso, que es ese portfolio que se pone a la venta o que se pone a nuestra disposición, pues se le puede sacar partido, ¿no? Incluso en un momento determinado podemos hablar al influencer con el me gusta o irle más allá y me encanta ese conjunto que llevas hoy, o no sé, o esa inspiración creativa de combinaciones que hace que nosotros como consumidores sintamos que estamos más cerca de la marca. De hecho, en el último año ya prácticamente el 93% de las marcas están acudiendo a influencers, sobre todo, por ejemplo, en retail, prácticamente todo Instagramers, y dependiendo, bueno, pues de otras disciplinas, también a bloggers, youtubers, porque es como, estamos ya como en otra fase, ¿no? Es un acercamiento más de la personalización de la marca y se utiliza estos perfiles para llegar a ellos. Independientemente, como community managers debemos conocer estos perfiles porque en un momento determinado, cuando estemos dinamizando una comunidad, puede suceder que pues de repente alguien nos haga una referencia a que este influencer cogió, sacó, nos enseñó, se sacó una foto, incluso nos pueden hacer preguntas al respecto de ellos, ¿no? Con lo cual es un elemento más que a partir de ahora tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, algo también muy relevante que cada vez empiezo a insistir más en ello, aunque yo también es de hace ya un tiempo, respecto a la disciplina del Customer Experience. Es cierto que es algo que tiene que ser transversal, en ese sentido significa que el Customer Experience es algo que se organiza en la organización desde el ámbito directivo, ¿de acuerdo? Es una estrategia en la cual toda una organización, una compañía, se orienta hacia el cliente. Ya no solo ventas o ya no solo marketing, sino que legal, recursos humanos, todas las áreas staff, es decir, toda la compañía va hacia el cliente. Entonces, como community managers, en un momento determinado, nuestras comunidades virtuales evidentemente también deben entrar dentro de esa o estar alineadas con ese Customer Experience que nuestra compañía puede estar desarrollando en un momento dado. ¿Qué significa esto? Pues que si nuestra compañía va dirigiéndose, por ejemplo,
pues hacia el lado de lo sostenible, a medio ambiente, pues digamos que quiere ir pues con materiales reciclables, este tipo de filosofía, pues nosotros en nuestra comunidad virtual, evidentemente, pues no será coherente sacar un concurso, por ejemplo, en el que regalemos pues al mejor vídeo sobre nuestra marca, le regalemos unas entradas para ir a ver Fórmula 1. ¿Me entendéis? Porque si toda la compañía se está organizando hacia una experiencia de cliente más relacionada con el sector medioambiental, pues si nosotros vamos a Fórmula 1, que es el deporte más contaminante, pues evidentemente habrá un conflicto, ¿de acuerdo?, en la interpretación de lo que es la marca en sí. ¿Sí? Entonces, yo os invito a que cada vez más investiguéis también todo lo que tiene que ver con lo que sería esta disciplina del Customer Experience. Algo que me gusta mucho diferenciar, sobre todo para que tengáis en cuenta cuando dinamizáis vuestra comunidad virtual, es el hecho de que existen como estas dos técnicas que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Una cosa es crear una comunidad virtual y otra cosa es crear una campaña online en redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, como veis ahí, las comunidades virtuales de marca tienen un objetivo de crear fidelización a largo plazo. Es decir, lo que buscan es seguidores, pero seguidores de calidad. Lo que buscan es fortalecer sus relaciones con los consumidores. ¿De acuerdo? Entonces, además, por ejemplo, como os pongo ahí, se plantean también incluso con una visión más estratégica, no solo hacia el público objetivo, sino a prácticamente todos los stakeholders. ¿De acuerdo? Recordad que los stakeholders son los grupos de interés que afectan a una marca y que esos grupos de interés no solo son los consumidores, también son los accionistas, son los proveedores, en un momento determinado pueden ser asociaciones que participan o que están relacionadas con cómo impacta esa marca en la sociedad. Entonces, ¿qué significa esto? Que en un momento determinado, cuando dinamizáis vuestra comunidad, recordad que también están esos otros grupos de interés, porque a lo mejor algo que estáis realizando, alguna encuesta, algún vídeo de contenido que queréis transmitir, también puede ser dirigido hacia esos stakeholders y no solo hacia vender, ¿vale? Entonces, eso sería la comunidad virtual, que tú la alimentas normalmente todos los días con varios mensajes, varios juegos, te creas tus hashtags, animas a que la gente participe en ella, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la labor más fuerte del Community Manager. Al margen, cuando tú ya tienes tu comunidad virtual, puedes realizar lo que son las campañas online en redes sociales. No hablo de las de la publicidad, ¿de acuerdo? Eso es otra historia. Ahí puedes tú comprar publicidad y demás. Hablo de aprovechar en un momento determinado, pues, por ejemplo, estábamos hablando de ropa, pues en el caso de la ropa, pues a lo mejor que quieres hacer una campaña estacional y quieres lanzar pues no sé, una nueva línea de ropa para el verano, ¿no? Pues conforme se acerca el verano, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues posiblemente a lo mejor creas una campaña para dar a conocer esa nueva línea y la dinamizas de una forma divertida para que la gente pues se aproxime a ella y la vaya conociendo. Por eso son campañas puntuales y con la intención de centrar la atención sobre un elemento concreto de la marca, que luego pues se suele traducir mucho en un hashtag o en un vídeo determinado, incluso un vídeo publicitario, en fin, un evento, un concierto, son ese tipo de contenidos los que van sobre las comunidades, ¿de acuerdo? Como digo ahí, funcionan mejor cuando se realizan sobre una comunidad virtual. ¿Por qué? Porque cuando tú ya te has trabajado como Community Manager, te has trabajado una buena comunidad de base, luego cualquier contenido que quieras que enganche, engancha,
¿vale? Si tú no has trabajado esa comunidad, puedes lanzar la campaña, pero tendrás que hacer como dos esfuerzos. Uno, conseguir el engagement, es decir, que la gente, o sea, quiera seguirte y esté interesada en lo que tú quieres contar, y luego, además, esté interesada concretamente por los contenidos de esta campaña, ¿vale? No sé si más o menos me seguís. Entonces, en la medida de lo posible, siempre tened estos dos como, sobre todo el objetivo estratégico de crear una comunidad virtual de marca, porque sobre ella construiremos muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, en un momento determinado, lo que sería el superar una crisis de reputación, o, es decir, tanto a lo positivo como a lo negativo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, con respecto pues también a vuestro trabajo y que es cómo se hace esto en la vida real, ¿de acuerdo? Lo primero que se plantea o un estratega de redes sociales o incluso a veces un community también es como la estrategia, ¿no? Entonces, por eso pongo ahí, antes de salir corriendo a crear perfiles en las redes sociales hay que diseñar una estrategia. Y con esa estrategia ya vendrá un plan de dinamización. ¿Por qué? Porque si nosotros de forma aleatoria suministramos contenido según nos levantamos por el día, en función de lo que nos apetece o lo que está de moda en ese momento, pero sin darle una coherencia hacia el mensaje constante que queremos transmitir, lo que va a suceder es que la marca esté como dispersa. Puede que sí, que estemos entreteniendo mucho, pero no estamos obteniendo los objetivos que como marca o como empresa se nos van a pedir. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo siempre que reviséis las oleadas de comportamiento de las redes sociales en España, que suelen salir una vez al año o cada dos años de Content Analysis, porque ahí os permite ir conociendo muy bien cómo están usando los españoles cada una de las redes sociales, a qué le dan más importancia y demás, ¿no? Y concretamente, como veis, en esta quinta oleada, bueno, pues las redes sociales ya siguen subiendo en atención al cliente, en información y asesoramiento, en contratación y compra, o sea, siguen avanzando y avanzando y cogiendo cada vez más cotas, podríamos decir, más cotas de poder como canal en la relación con la marca. ¿Qué significa esto? Que como Community Managers cada vez os va a ser, digamos que vais a tener más presión y más responsabilidad en la gestión de la relación con el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero siempre es una estrategia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se diseña esa estrategia? Bueno, pues normalmente se responden a esta serie de preguntas, ¿de acuerdo? Una es los objetivos que deseas conseguir con la comunidad. Habrá objetivos más cualitativos, pues que a lo mejor quieres reforzar tu presencia o la percepción de la marca, ¿vale? Y luego pues habrá objetivos que a lo mejor son más cuantitativos. Vas a decidir que a lo mejor en 6 meses pues deseas conseguir que te sigan 20.000 personas, no lo sé. Es decir, tú irás poniendo de forma numérica pues a esos objetivos que podríamos decir que serían a lo mejor más tácticos, que te pueden ayudar a conseguir el objetivo principal o la meta que persigues con tener una comunidad virtual. Como decíamos, por ejemplo, tener presencia o reforzar la percepción de la marca, ¿vale? O hacernos más cercanos a nuestros consumidores. Ese puede ser un objetivo. Lo siguiente siempre es definir a quién lo vas a dirigir. Evidentemente hay que saber cuál es el target, ¿no? Decidimos pues cuál es la edad, que si es estilo de vida, si es un estilo de vida concreto, en fin, tenéis que hacer un perfilado. ¿Por qué? Porque en función de eso se responde la pregunta de abajo. ¿Qué canales utilizarás para llegar a ellos? Como sabemos, pues los Instagramers son más del tipo adolescente. Sabemos que Facebook ya se ha ido más hacia la gente más madura, ¿vale? Entonces, tenemos que saber elegir bien dónde nos metemos. Si somos una empresa, a lo mejor lo que tenemos que hacer para dirigirnos en un business to business, ir por LinkedIn. No necesitamos abrirnos un Facebook. ¿De acuerdo? Entonces, el target es fundamental.
¿Qué tipos de contenidos y recursos vamos a utilizar también? Bueno, pues esto forma parte de la estrategia. Vamos a ser más formales, menos formales, vamos a meter concursos, tenemos presupuesto para dar regalos o no, hacer viajes, es decir, todo ese planteamiento también forma parte de la estrategia. A partir de ahí decidimos cómo será el plan de dinamización, que ese plan, como bien sabéis todos, los planes se estructuran calendarizando, es decir, pues el mes 1 vamos a poner esto, el mes 2, el mes 3, es decir, ya sea a veces en Project, a veces en Excel, organizamos esos contenidos que siempre van a estar dirigidos hacia esa meta u objetivo que nos hemos planteado, que yo estaba comentando, por ejemplo, reforzar la presencia de la marca en Internet para acercarla a los consumidores, ¿vale? Dentro de una estrategia también podemos plantearnos qué herramientas vamos a utilizar para ejecutar el plan. Como sabéis, en la dinamización de redes sociales hay herramientas que son de gestión, que son las que nos permiten en nuestro día a día programar los mensajes, acortar los enlaces para que no ocupen tantos caracteres, herramientas de ediciones de vídeo, de infografías, en fin, digamos que de elegir la hora mejor para pues, emitir un mensaje concreto, buscar los mejores hashtags, los contenidos de ahora. Entonces, esas serían las de gestión. Respecto a las otras que serían las de análisis, que son las que nos sirven para conocer, pues eso, la medición de las redes, cómo estamos impactando, cómo vamos en el alcance, cómo vamos en el engagement, perdemos muchos seguidores o no, por qué los perdemos o cuándo los perdemos, cuándo los conseguimos, cuando mandamos este contenido tenemos más seguidores, este hashtag funciona, este no, en fin, son unas herramientas que nos permiten llevar un mayor control de esa estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los elementos para esa primera parte de crear la estrategia, que además puede ser una simple carilla, es decir, pues podéis hacer una ficha con objetivos, target, canales y recursos que vamos a utilizar y luego ya el plan, herramientas y cómo lo vamos a medir. Entonces, como en términos generales, como os decía, es importante estar en las redes sociales porque si no estás, no existes. Hoy en día es bastante complicado vivir como marca sin tener presencia en las redes. ¿Por qué? Porque te sirve para dar noticias o notas de prensa, para potenciar tus eventos, para dar a conocer nuevos servicios o nuevos productos, porque además te permiten, como se estaba comentando, crear una barrera de crisis frente a las crisis de reputación. Quiere decir que si en un momento determinado ocurre una crisis, si tenéis una buena comunidad de marca, podéis hablar con vuestra propia voz y también dar vuestra visión para que, bueno, pues no solo se dé la visión de los que han generado esa crisis. Por supuesto, sirve para crear transparencia, para dialogar con el consumidor, escuchándolo, incluso recopilando ideas, porque las redes son muy, muy buenas, las comunidades virtuales son muy buenas para recuperar inteligencia colectiva, porque muchas veces el consumidor es el que, como nos está viviendo o sufriendo, es capaz de identificar rápidamente a lo mejor un gap en un proceso que no habíamos visto. Entonces es bueno que como dinamizadores de las marcas, si nos dan estas ideas, las recopilemos y las presentemos en un informe y las hagamos saber, ¿de acuerdo? Por supuesto está la parte de marketing, de generación de leads y ayuda al nurturing. Cada vez más, pues lo que os comentaba, se habla del engagement a través de pues difundiendo contenidos de marketing, white papers, webinars, todo lo que tiene que ver con el inbound marketing, pues el social media, las comunidades virtuales encajan a la perfección, porque además son muy rápidas en diseminar esos contenidos y te permiten testear muy rápido si el contenido está funcionando o no. Y como sabéis, de forma indirecta potencia el SEO, por ejemplo,
En Google, si tú con las redes sociales generas muchos enlaces a tus contenidos web o blog, pues Google de alguna manera te irá subiendo. Bing, pues por ejemplo, Bing sí considera o valora todos los seguidores que tienes y eso hace que te posicione un poco mejor. Entonces, en este sentido, pues por ejemplo, según McKinsey, os ponía ahí el 60% de la gente que se dedica a marketing crea al menos una pieza de contenido cada día. Y si tú tienes una pieza de contenido cada día, imagínate cómo puedes enriquecer y dinamizar tu comunidad virtual. Bien, respecto al perfil objetivo, los canales y la herramienta. Bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Respecto al target hay que tener muy claro a quién le vamos a hablar, porque eso va a impactar sobre cómo van a ser nuestras infografías, cómo va a ser nuestro lenguaje, con qué frecuencia también, incluso sabremos cómo se comporta frente al teléfono móvil o frente a la pantalla del ordenador. Y eso nos facilita acercarnos de una forma más empática, al fin y al cabo. El community manager necesita una empatía para poder intentar escuchar al que tiene detrás, ¿vale? Los canales, lo que estábamos diciendo, podemos centrarnos solo en un canal o podemos centrarnos en varios. Yo recomiendo normalmente dinamizar comunidades en varios y a ser posible que en momentos determinados hagan sinergia entre sí. ¿Por qué? Porque el alcance y el poder de influencia es muchísimo mayor, o sea, se multiplica. Entonces siempre es mucho mejor, pues eso, que tengas tu blog, que lo lances por Facebook, que a lo mejor luego también se va a un vídeo de YouTube y una foto de Instagram, que a la vez el Instagram tiene un enlace a tu Facebook y bueno, pues en circuitos de este tipo. Porque, como digo, vais a crear una comunidad cada vez mayor, podéis llegar a más público objetivo y además la sinergia amplifica, que esa es la clave de una dinamización de comunidades virtuales mucho más profesional, ¿vale? Tipos de herramientas, pues lo que os estaba comentando. Están las de gestionar y están las de medir, ¿vale? Bueno, y vamos con los recursos, que esto pues suele ser lo que interesa más o lo que suele gustar más, ¿no? Al final, dinamizar pues no es más que conseguir que la gente participe. A día de hoy cada vez lo tenemos más difícil porque, bueno, antes solo había una, dos comunidades, 3 o 4 marcas hablando, pero ahora el ruido en las redes es espectacular. Entonces, ¿qué ocurre? Que al conseguir enganchar con el target y que participe, pues cada vez se hace más difícil, ¿no? Y estamos observando, como comentaba, que cada vez más las marcas lo hacen a través de estos influencers o de ciertos perfiles porque parece como que se sienten más identificados con ellos y ahí participan. Entonces, sea como fuere vuestra estrategia, la clave siempre es la participación, la interacción y el diálogo. Con esto, ¿qué queremos decir? Que en la dinamización no solo nos va a valer que le den al me gusta o al corazón en Twitter, no solo nos sirve eso, necesitamos comentarios, necesitamos ideas, necesitamos incluso que nos critiquen en un momento determinado, pero que hagan algo, es decir, que hablen con nosotros. ¿Qué contenidos? Bueno, pues normalmente yo lo que recomiendo siempre es crearse una lista de temas y subtemas que se abordarán durante todo el año. ¿Cómo hacerlo? Yo lo que hago es, me abro una Excel, una hoja Excel, pero bueno, podéis hacerlo en Word, con unas tablas o lo que queráis. Y entonces voy incluyendo los temas generales. Incluso en un momento determinado hasta podéis hacer un mapa mental, que eso también a mí me funciona muy bien. Os creáis un mapa mental y a partir de él hacéis un brainstorming para ver qué ideas podéis utilizar para dinamizar vuestra comunidad sin que se desvirtúe el mensaje principal de la marca o de vuestra empresa, ¿no? Y entonces, lo más importante, primero las líneas generales.
¿no? Entonces, yo qué sé, se me ocurría antes, hablaba de una gestoría, pues evidentemente, pues hablarás de temas de contabilidad, hablarás de temas de la declaración de la renta, ayudarás con, pues a lo mejor en un momento determinado, con la devolución de algún impuesto, sea como fuere, tú te organizas en una serie de temas que vas a hablar y procuras mantener siempre esos temas. ¿Por qué? Para que no un día no te vengas arriba, estés emocionado porque te has ido a un parque de atracciones y lo has pasado estupendamente y de alguna manera utilices esa cuenta de la gestoría para hablar de atracciones, de las últimas atracciones que han aparecido en estos parques, ¿vale? Entonces, eso, el tener estos temas te permite más profesionalidad y además te quita estrés. Yo lo hablo por experiencia propia. Te quita el estrés de estar buscando una y otra vez qué temas sobre los que hablar, ¿vale? Y luego, dentro de los temas, que serían como grandes categorías, os recomiendo que pongáis subtemas. A veces esos subtemas pueden ir incluso casi como títulos de post, como si fuerais a hacer un post para un blog, pero yo qué sé, pues a lo mejor si estamos hablando de la declaración de la renta, pues a lo mejor tenéis un subtema que está relacionado, pues no sé, con la parte de inmobiliaria. Y entonces pues vais a hablar también de la inmobiliaria y vais a hablar de las bonificaciones por comunidad autónoma o lo que vosotros veáis, ¿no? Repito, dentro de esas categorías iríais metiendo todos los subtemas que se os puedan ocurrir. Así, cuando empezáis vuestra labor diaria, si tenéis siempre esa hoja Excel delante, sabéis de lo que podéis hablar. O incluso en un momento determinado, que se hace mucho, también si ya sabéis de qué vais más o menos a hablar la semana que viene o el mes que viene, lo que sucede es que podéis buscar más información y formaros, porque al fin y al cabo como community managers no solo estáis para el jiji y jaja, es decir, tenéis que dominar el sector de la marca a la que representáis. Entonces, ¿por qué? Porque en un momento determinado será más fácil hacer chistes o será más fácil, pues como ponemos aquí algunos recursos. Los concursos, que la verdad es que funcionan fenomenal. Los debates y las encuestas también funcionan fenomenal. Además, ya sabéis que hay un montón de aplicaciones ahora para las redes bueno, pues que podéis introducir encuestas. Los juegos cada vez más, como sabéis, la parte de juegos o juegos sociales también pues animan mucho a la gente a participar y a relacionarse con la marca, ¿no? Y por supuesto el storytelling, del que seguro que ya conocéis en profundidad, ¿no? Y entonces, todos estos contenidos vais a necesitar información. Esto no es que os levantéis por la mañana y digáis, alegría, ya sé, voy a escribir de esto y os ponéis ahí como si las musas estuvieran a vuestro lado y saliera ya todo fenomenal, ¿no? Hay que planificárselo, hay que buscar esa información y si tenéis esa lista de temas y de subtemas, pues será mucho más fácil que trabajéis de una forma cómoda y tranquila. Esto no significa que como evidentemente van surgiendo tendencias a lo largo del tiempo, pues hombre, las tendencias te rompen un poco el plan, ¿vale? Pero yo recomiendo que el plan lo sigáis teniendo siempre presente, ¿vale? Y por último, ¿qué es lo último que solemos hacer nosotros? Pues hacemos la medición de esa dinamización. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve sobre todo para saber si estamos haciendo bien o mal las cosas. O mal no es tanto mal, sino que a lo mejor no estamos alcanzando los objetivos que nos hemos marcado en la estrategia, ¿vale? No hay que tener miedo a medir. No sé qué nos pasa a los españoles, que nos da mucho miedo medir. Yo creo que porque nos da miedo ver que a lo mejor en un momento determinado no están saliendo todas las cosas lo bien que nos gustaría, ¿no? Pero lo bonito de medir es que una vez que tú mides, y si mides con frecuencia, te facilita poder tomar decisiones para hacer que esa dinamización cada vez vaya mejor.
Entonces, nadie nace sabiendo, y si tú creas una comunidad virtual de marca y empiezas a dinamizarla, lo más probable es que al principio pues vayas cometiendo algún error o vayas perdiendo la oportunidad de aprovechar un momento determinado, un contenido concreto. Entonces, en ese sentido, realmente es una pena que lo pierdas, y esto nos lo da las mediciones. Entonces, así un poco para que recordéis qué mediciones son las fundamentales en la dinamización de comunidades de marca. Desde luego nosotros como Community Managers medimos el alcance, que son pues esos seguidores, número de perdidos, evolución, porcentajes. Por supuesto, medimos la participación básica, que son los famosos me gusta, los favoritos, los gestos de interacción, ¿no? De donde no nos hablan, pero al menos han interactuado con ese contenido de alguna manera, ¿no? Y por supuesto, cada vez más importante, y que además es por lo que cada vez más pagan las marcas, es por el engagement, es decir, por esa participación intensa. Incluso si en un momento determinado vais a estar en una agencia de publicidad y vais a participar como communities o queréis dinamizarla, o os van a pedir que la dinamicéis para otra compañía que tiene externalizado el servicio, veréis que cada vez más las compañías lo que están pidiendo es, mira, a mí no me hables de alcance, eso está muy bien, pero dime la realidad, es decir, ¿cuál es el engagement? ¿Qué fidelización tengo? ¿Por qué? Porque de esa fidelización la gente de marketing, la gente de ventas cada vez más extrae una especie de, bueno, se acerca a un ROI, a conocer más o menos qué retorno tienen vuestras acciones de la comunidad virtual sobre la propia marca o sobre la propia empresa. Es decir, hace que os conozca más gente, que haya más gente que se ponga en contacto, que se interese por vuestros servicios, que os llame, que se movilice, que movilice incluso vuestra o presente vuestra marca a otros. Entonces, todo ese tipo de acciones son cada vez las más valoradas porque a día de hoy todavía sigue siendo complejísimo, y a pesar bueno, de que hay quien dice que ya sabe cuál es el ROI, sigue siendo muy difícil medir, saber o conocer realmente cómo impacta lo virtual en el plano físico. Y le sigue pasando incluso a las grandes marcas. Entonces, todos seguimos evolucionando y aprendiendo, ¿no? Entonces, con esto quiero deciros que ahora, sobre todo, si bien hace unos años el alcance era como lo más importante, de ahí que aparecieran un montón de empresas que te permiten comprar seguidores, ahora ya, claro, cada vez menos es el alcance y cada vez más es el engagement. Y el engagement solo lo podéis conseguir vosotros. Solo lo podéis conseguir vosotros dinamizando y haciendo atractiva esa comunidad. Y bueno, no sé, Cristófol, si más o menos he llegado en tiempo para las preguntas o... Sí, perfecto. Sí, veo que sí. Ahora lo veo. Por tanto, abrimos las preguntas cuando queráis. Hola Eva, ¿cómo estás? Buen día, Augusto Villamil. Hola, buenas. Me parece muy interesante tu presentación, sobre todo lo último que mencionas con respecto a los factores relacionados al ROA. Uno de los grandes problemas que siempre he estado viendo en amigos, bueno, clientes no, porque yo no me dedico directamente a proveer servicios, pero con proyectos en los cuales me han pedido una opinión, es el tiempo de return on investment, ¿ok? Claro. Es el costo de oportunidad. Alguien me dice, oye, mira, me está diciendo que de repente tengo que contratar a 2 personas para que me dinamicen todo ello, ¿ok? Vamos a tener unas metas de alcance y todo lo demás, ya hay engagement. Pero ¿en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión? Uno. Y dos, ya me conviene invertir en eso o seguir desarrollando estrategias de SEO, salud, de repente publicidad pagada, ¿ok? Porque en realidad mucha gente, y creo que coincidimos ahí, con lo último que mencionaste, no puede determinar claramente esos valores de ROA, ¿sí? Coméntanos un poco, pues justo también en una de las discusiones que tuvimos, entramos en el debate del ROA, pero no pudimos ampliar. Te agradecería, por favor, si nos comentas un poquito más sobre eso.
Pues sí, sí, fenomenal. La verdad es que, wow, son unas preguntas que están muy, muy en caliente, ¿no? Ahora mismo. De hecho, hay una gran reflexión al respecto de lo que estás planteando, ¿no? Yo te voy a contestar un poco también desde mi visión, desde mi experiencia en el día a día, ¿no? Porque, claro, al final tampoco, si te das cuenta, no es que exista una línea concreta que todo el mundo opine sobre X, ¿no? Entonces, ¿qué me he encontrado yo? Por ejemplo, respecto a la primera pregunta del tiempo que se tarda, pues yo he trabajado o he estado llevando comunidades de los dos tipos, es decir, la de business to customer, ¿vale? Y también la de business to business. Con esto te digo, la que va dirigida al consumidor se me mueve más rápido, bastante, bastante más rápido, evidentemente, pero al final siempre me encuentro que empiezo a tener los primeros buenos resultados mínimo 3 meses. Y te hablo de mínimo 3 meses de estar todos los días generando contenido. A ver, generando contenido, entiéndeme. No, no creando un post todos los días, ¿vale? Pero sí a lo mejor buscando noticias, preparando debates, trayendo a la actualidad pues algo del sector, hablando del producto. Y entonces, con esto te quiero decir que de una forma activa, ¿no? No, no son 3 meses de decir, venga, va, pues me planto un par de concursos en un mes y luego al siguiente 2 contenidos estupendos y ya está. No, como mínimo 3 meses, pero yo de verdad que lo que observo es que, o lo que he observado en los casos que me he encontrado, es que es a partir de los 6 meses cuando realmente ya empiezas a percibir de verdad que está funcionando lo que estás haciendo, ¿no? Que la gente habla más de tu marca, que la comparte, que vienen más ventas, sobre todo en algunos casos que he trabajado yo, como había teléfono por en medio, llamaban más, querían información, es decir, a partir de los 6 meses mejor. Lo que sí que ya es un puñetero, que te digo puñetero desde España, quebradero de cabeza, es llevar las comunidades virtuales de marca de business to business, porque que son en las que estoy metida en los últimos años y reflexionando una barbaridad, ¿no? Porque por más que intento dinamizar, mover, es cierto que se mueven, pero es verdad que los negocios, las otras empresas son como más prudentes, ¿no? A la hora de participar con un proveedor o con, ¿no?, un distribuidor. Entonces, ese tipo de comunidades, pues te diré que de las últimas que he estado realizando, pero ya como directora de marketing que estaba, eh, pues tardé 6 meses en empezar a tener un mínimo de, oye, incluso, pues eso, nos vino una persona y ya incluso desde, también trabajamos con Latinoamérica y nos decía, oye, nos está interesando mucho lo que estáis publicando del sector y tal, pero conseguir arrancarles un poco de engagement es muy, muy complicado. De hecho, yo creo que incluso estoy intentando leer más literatura científica al respecto. No hay demasiada y yo misma estoy vinculada a una universidad a ver si encontramos, no sé, alguna forma de relacionarnos con las empresas a través de las redes sociales para que funcione tan bien como para el consumidor final, ¿no? Entonces, ya te digo, consumidor final, yo creo que en 3 meses ya deberías empezar a tener alguna señal y a partir de los 6 ya debería empezar a sentirse, oye, esto va en marcha, ¿no? Y ya, por supuesto, en un año tendría que estar funcionando, rodando, ¿no? Y cuando se trata de empresas, dependiendo del sector, yo sobre todo es que también estoy muy centrada en el sector tecnológico, pues la verdad es que entre 6 y 9 meses, ¿sí? Y luego, respecto a la segunda pregunta que me haces, la verdad es que, wow, es una pregunta con mucho debate, ¿no? Con muchas perspectivas que se pueden abordar. Y claro, yo por mi naturaleza, que siempre he participado desde hace, bueno, desde hace 20 años en lo que es la empatía, el conectar con la gente a través del medio de Internet, mmm, tiendo más
a recomendar realmente crear comunidades virtuales. Y me explico, porque el SEO al final en las redes sociales, primero que va cambiando, cambia con demasiada agilidad para mi gusto, de manera que las empresas preparan su estrategia y a la semana el algoritmo de Facebook, de Instagram, de Twitter ha cambiado y el posicionamiento que adquieres ya no es justo el que tú querías conseguir, ¿no? Luego, además, cada vez lo hace más complejo. O sea, por ejemplo, hemos atravesado hace 3 años más o menos, 3, 4 años, se valoraba el SEO desde Google y el SEO desde Facebook, ¿no? Y se estaba ya adquiriendo un retorno del 30% en Facebook, frente a que a Google era un 10, un 12, ¿no? Y entonces todo el mundo fue corriendo a Facebook. Pero al final la saturó. Y entonces ya sabéis, como vosotros sabéis muy bien, Facebook cambió el algoritmo y ahora es que es prácticamente imposible conseguir un mínimo posicionamiento aunque estés pagando. O sea, es muy triste, ¿no? Y en breve nos va a pasar con Instagram, porque Instagram está creciendo desorbitadamente y yo incluso que también pues le doy una serie de cursos a influencers que su preocupación siempre es estar posicionados en Instagram arriba de todo, pero es que en nada nos van a cambiar el algoritmo y vamos a volver a estar en las mismas, ¿no? Entonces, el esfuerzo que te exige y además el dinero que inviertes también, ¿no? Porque es cierto que dinamizando la comunidad tú inviertes en 2 community managers, ¿de acuerdo? Pero como sean buenos y te trabajes una buena estrategia y la mantengas en el tiempo, al final el retorno es 1000 veces mayor que hayas decidido durante un mes o en 6 meses, una vez a la semana, sacar una publicidad en las redes, ¿no? Porque, por lo que te digo, porque cada vez se tiene menos impacto, porque cada vez va a ser más caro. Entonces, si te sirve de argumento a las empresas, lo que tú puedes trasladar las dos cosas. Es decir, oiga usted, si se cree que solamente haciendo una campaña de publicidad en redes sociales durante, no sé, 36 horas, si cree que no le va a costar, pues también le va a costar. Y al final es cierto que va a tener un breve y muy intenso impacto, que ya digo que para mí, desde mi punto de vista, cada vez menos, frente a crear una comunidad virtual, porque además la comunidad virtual, el que se acerca a la comunidad virtual se acerca porque quiere acercarse y quiere conocerte como marca. Pero es que en el caso de la publicidad de las redes es que de repente te salta el anuncio y dices, mira, qué interesante, puedes entrar a verlo, ¿no? Pero el acercamiento, digamos que hay un filtro inicial del que decide seguir a una marca es porque al final sí quiere estar informado de ella. Entonces, cuando tú le hablas del ROI a tus clientes, ya le estás diciendo, es que si creas una comunidad de marca, los que te están siguiendo es que ya son gente que está interesada en ti. No es el impacto de la publicidad como tal. Dicho esto, no significa que la publicidad en redes sociales no sea eficaz, ¿vale? Ni eficiente. Yo he realizado algunas campañas y bueno, pues ha sido muy interesante, va muy bien, pero es un poco como lo que decía al principio, ¿no? Si puedes tener tu comunidad virtual, a la larga te trae mucho más retorno que las campañas como tal. No sé si me he enrollado mucho y no sé si te contestaba lo que querías saber. No, sí, te agradezco bastante. Y no sé si me permiten una pregunta más, por favor. Sí, adelante. Bueno, Cristóbal, entiendo que sí, ¿no? Claro, por supuesto. Gracias, gracias. Cuando estamos hablando de la creación de contenido para las redes sociales o todos aquellos que conforman el equipo para dinamizar, tenemos que tener en cuenta no solamente a los community managers, los especialistas y todo lo demás, sino que también hay otras personas que se involucran en este proceso, como los diseñadores, como los redactores de contenido, o si estás creando una infografía, necesitas una combinación. Si vas a sacar un video, necesitas a alguien que conozca de cómo editar un video para que sea presentable. Entonces, esto ya va más allá de solamente hablar de un community manager, ¿no? Hablamos de un equipo. Y es un poco en lo que yo me estaba consultando, ¿no? Porque particularmente en mi empresa estamos en esa etapa, justo. O sea, venimos trabajando hace un año más o menos en poner un plan y recién hemos logrado ya encontrar los recursos o las personas adecuadas para que nos apoye
con todo este proceso. Entonces, estamos entrando de cabeza y por esto que para mí estos temas están muy interesantes. Pregunta, en cuanto a los costos y la medición efectiva y eficiente, ¿existe una fórmula? ¿Es probable que cada empresa pues desarrolle sus propios KPIs y formas de medir, pero indicadores generales, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas que te permitan saber que en realidad pues esto en largo plazo es no way to go, la forma de proceder, o sea, el rumbo, ¿sí? Mm, mm. Sí, respecto a la primera pregunta de que esto ya es un equipo, totalmente cierto, ¿no? Sí que es cierto también que cada vez más a los perfiles de community managers les piden que sepan un poco de edición de vídeo o que sean capaces de hacer unas breves infografías, a lo mejor no algo espectacular, pero sí algo que les permita en su día a día ser un poquito más autónomos, ¿no? Entonces, normalmente, en la medida de lo posible, hay que hacer que estas personas o estos perfiles que dinamizan la comunidad tengan un poquito de formación para lo que te digo, o sea, ser un poquito más autónomos en su día a día, porque no todos los días el contenido va a ser excepcional, ¿no? Luego, pues tú evidentemente dices, venga, pues está el contenido del día a día y luego pues a lo mejor el contenido de una vez a la semana o una vez al mes y ahí a lo mejor pues ya nos venimos un poco más arriba, como decimos nosotros, ¿no? En ese sentido, ahí es donde es cierto, como estás comentando, que recurres a gente, pero que incluso puede ser de otros equipos. Yo te puedo comentar de mi experiencia, incluso como directora de marketing, al final recurro al diseñador de la empresa. No, o sea, el diseñador de la empresa que está para las presentaciones a los directivos o para hacer un flyer para ir a distribuir pero que está ahí, entonces ese diseñador también es un recurso puesto a nuestro servicio para concretamente el área de redes sociales, para que a lo mejor en un momento determinado pues pueda realizar un vídeo un poquito más espectacular o de mayor calidad o más con ese toque, ¿no? Ese vídeo o esa infografía o un PDF o lo que queramos hacer, incluso la posibilidad de hacer de un pequeño juego, ¿no? De hecho, con esto te digo que incluso en mis equipos, en alguna ocasión incluso he contado con programadores. ¿Vale? Pero no significa que el programador haya sido contratado para mi departamento, ¿sabes a lo que me refiero? Sino que en un momento determinado ese programador está haciendo, entre varias de sus funciones, está en un momento determinado apoyar a marketing o apoyar incluso dentro de marketing, a apoyar al área de redes sociales. Esto te permite escalar el precio del perfil, porque entonces así no te ves obligado y sobre todo cuando empiezas y no sabes qué vas a hacer, tener que contratar a 10 personas, como al final tu empresa siempre necesitará un programador y un diseñador para otra serie de cosas, incluso y ventas ya ni te cuento, porque ventas siempre estará con que necesita que le prepare el diseñador cosas e incluso a veces necesitará un programador que le ayude a hacer una presentación, porque a lo mejor hay que presentar un producto, un programa o lo que sea, ¿no? Entonces, lo normal es recurrir a ellos en esos momentos en los que tú te has planificado y de ahí tan importante la planificación, que te has planificado que a lo mejor todos los finales de mes siempre salimos con algo tal. O, por ejemplo, en un caso mío que yo siempre decía, porque por estar muy relacionada con el ámbito tecnológico, los cierres de año para nosotros eran brutales, porque al final teníamos que compartir un informe de tendencias de cómo ha sido el 18 y lo que nos espera el 19, ¿no? Y eso, claro, a nivel infográfico, a nivel de informe, al final a nivel de pequeños vídeos, pues generaba una carga de contenidos tremenda, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, ya te reservas dentro de la compañía o ya, ¿no? Le pides a los responsables de ese perfil, a los responsables directos, les pides, pues, X horas de ese perfil para que te apoyen en tu desarrollo, ¿no?
Entonces, de esa manera los costes bajan, ¿vale? Porque si no, es que es cierto que intentar montar un equipo de cero teniendo todo, el coste se te dispara, es una barbaridad si no, vamos, si no tienes si no has conseguido ya 5 clientes grandes, por ejemplo, ¿no? Sí, conozco, sí sabemos bien de lo que hablamos, ¿no? Y respecto a la otra, creo que te voy a frustrar, porque, a ver, tú si culebreas, como decimos en España, por Google, vas a encontrar algunas fórmulas de retorno, ¿vale? Si te resulta cómodo para presentar en un momento determinado ante un cliente y poder venderle tus servicios, puedes acudir a ellas, pero la verdad es que casi ninguna funciona. ¿Por qué? Porque al final, ¿esto qué es? Esto, por más que pretendas controlar a la sociedad, no puedes controlarla. O sea, esto no son matemáticas. Estamos hablando de personas, estamos hablando de intereses, estamos hablando de gustos, estamos hablando de tendencias que tú crees que vas por un camino y de repente aparece no sé quién hablando de tal, te han roto, aparece otra comunidad y de repente se te va todo el mundo. Es decir, por más que tú intentas tenerlo lo más controlado posible, poder decirle a un cliente, mira, es que dentro de un año vas a conseguir 500 leads, por ejemplo, ¿no? Dices, yo con mi comunidad virtual te puedo suministrar 500 leads. Que luego te dirán, sí, pero leads de calidad o leads de que me das 500 correos, que no sé si me van a servir para nada, ¿no? Al final sé que van a eso, porque siempre te quieren llevar a ese terreno. Pero nos tenemos que, como digo yo, romper las neuronas intentando explicar este intangible, porque al final es un intangible. Entonces, hay que intentar transmitir esa confianza del soporte con otras argumentaciones. Como, al menos yo lo he hecho así, a mí me ha funcionado. En mi caso, cuando también planteo delante, oye, no solo es que vayas a tener leads, es que vas a tener presencia de marca. Es que además esa presencia de marca se va a traducir en que la gente confíe más en tu marca. Porque tú sabes que ese prosumer ahora mismo sale a buscar información a las redes. Y si tú no estás hablando de tu marca, se va a creer lo que le diga otro, que a lo mejor está descontento con tu marca. Entonces, este tipo de argumentos a mí me funcionan muy bien. Al margen de intentar decir después, evidentemente nos podemos marcar tener 500 leads a los 3 meses. Nos lo marcamos y vamos a crear una estrategia y una planificación para hacer lo posible para llegar hasta ahí. Pero sin, ¿qué te diría yo? Te voy a ser sincera. Yo no pondría en un contrato que voy a llegar a los 500 leads en 3 meses. ¿Sabes a lo que me refiero? Bien, dicho esto, ¿qué es lo que me ha funcionado más a mí? A mí lo que más me ha funcionado, por raro que te parezca, es hacerme mis propias fórmulas. Y te digo, mis propias fórmulas en función del sector y el cliente que estoy trabajando. Fíjate lo que te digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque me ha tocado trabajar en cosas muy diferentes y llevar comunidades muy distintas. Y me he dado cuenta que incluso comunidades que están dentro del mismo sector, en función de la compañía, en función del target al que van, se mueven completamente diferentes. Entonces, si llegas con tu fórmula, nada más empezar, y ya te exiges que sea A, B y C, es posible que obsesionándote en crear ese traje a medida, te pierdas lo que la comunidad de por sí te puede dar. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, sí que es cierto y no te miento, y que los 3 primeros meses, cuando me meto en estas historias, mis 3 primeros meses siempre son agotadores. Yo lo reconozco. O sea, me agota mucho porque estoy todos los días revisando las herramientas analíticas, me hago una Excel
voy poniendo una serie de indicadores que algunos ya están en la presentación, que los has podido ver, y encontrarás indicadores por internet o los que quieras, pero sobre todo, pues eso, viendo el alcance, cómo vamos subiendo los seguidores, cada cuánto conseguimos seguidores, qué contenidos son los que nos permiten tener los seguidores, si los perdemos, ¿por qué los hemos perdido? Luego traduzco eso a porcentajes, por ejemplo, ¿vale? Entonces lo hago diario, luego lo hago semanal y luego lo hago mensual, ¿vale? Y luego voy corrigiendo y además me hago pruebas test, es decir, pruebo con contenidos que sé que no van a funcionar para saber cuál es lo mínimo que puedo mover. ¿De acuerdo? Y entonces digo, voy a contar algo que que va a ser un poco aburrido, pero vamos a ver qué me moviliza. Y con eso también obtengo un dato que luego me hace comparar con otros que sé que son más comunes o más típicos o que funcionan mejor, ¿no? Miro los hashtags, es decir, mis 3 primeros meses son una locura. Pero también te digo por experiencia propia que esos 3 primeros meses, si los trabajas bien y estás ahí a mano dura y tal, de ellos es impresionante, créeme. Augusto, te animo a probarlo, porque una vez hecho, es que es increíble. O sea, de repente tu fórmula del ROI aparece. Es que lo ves. O sea, lo ves en tu Excel. No sé cómo explicártelo, ¿no? Es como ya cuadran todos los datos y empiezas a ver la tendencia. Y como ves la tendencia, a partir de ahí ya si quieres, a lo mejor sí puedes acercarte a realizar una progresión. En última instancia, si necesitas vender el servicio a compañías del mismo sector, tú siempre puedes acercarte, o sea, a ver, con la primera sabes que todos experimentamos y es así, ¿no? Pero una vez hecho más o menos esa experiencia, luego pues siempre te puedes acercar a tu cliente o tu cliente potencial y decirle, mira, hemos trabajado con gente del sector y normalmente pues el ROI se mueve entre, y le das una franja, ¿no? Porque, hombre, si ha funcionado más o menos, quiero decir, yo he estado siempre, los últimos 10 años he estado en el mismo sector, ¿vale? Y es cierto que se movía, pero luego ya veías que te mantenías en una franja medianamente razonable, ¿vale? Entonces, sobre todo eso, no sé, es como invitarte a que hagas un esfuerzo inicial, que yo sé que es muy pesado, que siempre es mucho más fácil para todos, ojalá, de verdad, ojalá hubiera esa fórmula estupenda que nos dieran y que mira, yo te la llevo y señor cliente, mira, esto es lo que hay, se aplica y allá vamos todos, pero no, no. No, y si es tu caso, que al final yo en la última etapa de mi vida encima ha sido B2B, ya ni te cuento. O sea, ya ha sido como navegar por, no sé, por aguas extrañas y mitológicas y ver monstruos de leyenda y ver cómo superar esos retos, ¿no? Augusto, no sé si más o menos te he respondido, ¿no? Genial, te agradezco bastante, me encantó el feedback, muy agradecido. Fenomenal. Una preguntita más. Me ha gustado mucho esto de hacerlo un poco mal para hacerlo mejor, ¿no? Sí, sí, yo soy muy creyente en eso. Es que no sé, Cristóbal, ¿tú no crees que en este país está tan mal visto el error? Pero del error es como se aprende. Entonces, a veces hay que testearse así, sabiendo, pues eso, yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago, prefiero perder a lo mejor en un día la influencia que a lo mejor querría, pero para testear, ¿por qué no? Bueno, vamos a ir cerrando. Si no tenéis una última preguntita. Muchas gracias, Eva. Ha sido un placer, como siempre. Un placer, Cristóbal. Disfrutar con tu larga experiencia. Y... Ay, mira el gato de Claudia. Ahí está. Ay, es bellísimo. Está pachucho, ¿no? Está ahí con la antena, como decimos nosotros. Qué lindo. Yo he visto a las mías también por ahí atrás. Digo, una se ha subido a la mesa, la otra ha andado por detrás. Qué belleza. Es todo un gatazo, sí, señora. Parece un tigre. Sí, sí. Hermoso, hermoso. Pues espero que se ponga bueno pronto. Claro. Gracias. Sí, sí, sí. Ay, mira, dan ganas de acariciarlo. Pues no sé, pues como queráis. Si tú mandas, Cristóbal, yo estoy aquí encantada. No, vamos a ir cerrando ya, ¿eh? Vale, ok. Muchas gracias a todos. Pues nada. Sabéis
Un pequeño resumen en vídeo, como siempre. Fenomenal. Virtual. Venga, y que vaya muy bien todo. Un abrazo. Hasta luego.